Han llegado a esta mesa varias preguntas, en su mayoría para el profesor Francisco Ortega, que ha estado organizando la agenda para responderlas, y luego una para Medófilo. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes por las preguntas. Trataré de ser muy breve y más bien al punto. En realidad, las he organizado en 2 o 3 apartados para sumariamente ir apuntándoles esas preguntas e inquietudes. Y más bien, si hay preguntas, podemos conversar posteriormente en los pasillos o afuera tomándonos un café. Quiero empezar simplemente señalando que el objetivo que me animó a mí con la ponencia era excavar el concepto de colonia y demostrar 2 cosas fundamentales. Primero, que colonia es un concepto que no es un concepto ajeno ni anacrónico, como diría Lamperière en el siglo XVIII. Es un concepto que tiene un contenido político importante y que tiene además una cierta centralidad en la discusión en torno a la naturaleza, al papel de América. Eso no quiere decir, hay que ser muy claro en eso, que el contenido de colonia o colonial sea necesariamente o sea idéntico a lo que nosotros entendemos por ser colonial. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene precisamente un papel inesperadamente central en la construcción de las nuevas comunidades políticas americanas. Y ese papel no es obvio ni es evidente. No se infiere de nuestra comprensión del concepto colonial hoy o de colonia como participa de diferentes debates y en construcciones políticas muy concretas de ese momento. Varias de las preguntas preguntaban sobre el concepto de colonia es una causa de las relaciones coloniales existentes o una consecuencia de eso, es decir, ¿son factores subjetivos o factores objetivos los que indican el contenido precisamente de ese concepto de colonia? Lo que me parece a mí importante insistir precisamente es que esa es una falsa disyuntiva y que precisamente en buena medida lo que se intenta examinar acá es cómo estos conceptos participan simultáneamente como índices de experiencias concretas, reales, que tienen que ver con procesos sociales reales, precisamente, pero a la vez son factores de esos procesos sociales. Participan en la construcción de las respuestas que las diferentes comunidades, individuos, les dan precisamente a esos fenómenos sociales y construyen sobre ese escenario nuevas posibilidades políticas. Por lo tanto, la disyuntiva de si es simplemente una dimensión lingüística subjetiva, ¿verdad?, individual, o una reflexión de un fenómeno que se está dando, es, como digo yo, insisto, es una falsa salida. Creo que no nos permite precisamente aproximarnos a esa cultura política del momento que es tremendamente rica, pero tremendamente compleja y que no siempre resulta evidente a primera vista. Bien, en tercer lugar, hay una serie de preguntas muy importantes, muy interesantes, sobre cómo funciona el concepto de colonia en relación a la condición de subordinación de indígenas, negros y otros grupos sociales. Y en ese sentido, me parece fundamental señalar 2 cosas ahí. En primero, es sin duda muy interesante el modo en que estos, digamos, grupos criollos, estos intelectuales que estuve examinando, citando, adoptan en buena medida un concepto, por decirlo así, peyorativo de la condición colonial, del concepto colonial, para describir la exclusión que ellos sienten ante esa nación española. Y por otra parte, contrastar eso con lo que parece una evidente inhabilidad o, sin duda, una falta de voluntad para entender los procesos de exclusión puestos en marcha para con diversos grupos componentes igualmente de las sociedades americanas. Me refiero obviamente a grupos indígenas, negros, ¿verdad?, y otros grupos subalternos. El ya mencionado Memorial de Agravios, que les recuerdo, utiliza un concepto positivo de colonia, invocando la tradición romana, reclamaba la igualdad de la representación en todas partes de la nación, debido a que los españoles americanos son tan españoles como los descendientes de Don Pelayo y tan acreedores por esta razón a la distinción, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, ¿verdad? Y continúa diciendo de qué manera precisamente ellos constituyen una colonia y por lo tanto hacen parte de la nación española, una colonia en sentido romano, una vez más. Pero remata el pasaje señalando que los naturales conquistados y sujetos al poder español son muy pocos o son nada.
en comparación de los hijos europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones. Claramente un contrasentido en el momento en que precisamente los criollos y los estamentos blancos a la Nueva Granada incluso son minoría, ¿verdad?, ante otros sectores sociales. Pero aquí se nos revela una frase profundamente conservadora una condición profundamente conservadora de los autores y del cabildo y de los autores de esa relación, y una voluntad explícita para reproducir las mismas condiciones de exclusión que ellos están reclamando, ante las cuales ellos están reclamando, ¿verdad? Quiere decir eso que entonces nos toca igualmente no solamente detallar los modos complejos en que ese concepto empieza a ser usado, ¿verdad?, por los diferentes políticos, publicistas, intelectuales, en fin, sino también examinar de qué manera los sistemas de significación, y aquí tenemos que salirnos entonces del ámbito letrado, porque no solamente los lingüísticos, no solo los semánticos, sino esos sistemas de significación propios y de los que participan activamente los grupos subalternos, articulan una comprensión de esa realidad, de esa relación colonial que está siendo criticada, ¿verdad? Y parten, y a partir de ahí empiezan procesos de resignificación, de asimilación, de resistencia, muy interesantes. Me parece que hay una serie de trabajos recientes en el mismo contexto colombiano que le empiezan a apuntar precisamente a eso. Pensemos, por ejemplo, bueno, desde los trabajos yo creo que un poco de Margarita Garrido, de Alfonso Múnera, para empezar por ahí, pero pensemos en los trabajos de Marisa Lazzo, ¿verdad?, en los trabajos de Jairo Gutiérrez sobre Pasto, ¿verdad?, en los que se le empieza precisamente a mirar los sentidos y los modos en los cuales esas diferentes comunidades articulaban de manera crítica esas relaciones. Bien, creo que por ahí he respondido o tratado de responder más bien algunas de las preguntas que son más críticas, pero habrán otras y estoy seguro que dejé varias de las cosas por fuera, así que con muchísimo gusto conversaremos en el momento en que así lo crean. Muchas gracias. Hay una